Buenas, mi nombre es Elisa Guerra, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Se presentarán temas como la precisión GNSS, la red geodésica vertical, triangulación y también sobre la ficha técnica. Un sistema global de navegación por satélite, o GNSS, agrupa a diferentes sistemas de navegación por satélite que transmiten rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, tanto de forma autónoma como con sistemas de aumentación. Error en el cálculo de la posición de los satélites. Los satélites se desvían de las órbitas calculadas por diferentes razones. Entre estas podemos citar: por la variación del campo gravitatorio, debido a variaciones en la precisión de la radiación solar, debido a la fricción del satélite con moléculas libres. Se ha estimado que las efemérides calculan la posición de los satélites con una precisión de 20 metros. Para disminuir esta fuente de error, se han construido varios algoritmos basados en datos experimentales. Los coeficientes de estos algoritmos se transmiten al usuario a través de mensajes de navegación para que se reduzca el error debido a esta fuente de error. Algunos de los errores que podemos mencionar son: errores debido a inestabilidad del reloj del satélite. Los satélites emplean relojes atómicos muy precisos, pero con el paso del tiempo pueden presentar algunas derivas. En el mensaje de navegación, uno de los parámetros que se envían era el estado del reloj del satélite para tener controlado su funcionamiento. Error debido a la propagación de la señal. Hemos supuesto que la velocidad de propagación de la señal es constante, pero esto no es cierto, especialmente cuando la señal se transmite por la ionosfera y la troposfera. Por lo tanto, las distancias medidas no son las distancias reales. Precisión del sistema GPS. Se define radio de la esfera o círculo 3D, 2D, en la que estará el 50% de las medidas. La precisión depende de dos parámetros: exactitud en la determinación de la pseudodistancia y geometría de los satélites. Precisión del DGPS. Tiene una cobertura de 200 kilómetros en torno a la estación terrena. Esta zona es donde los errores están fuertemente correlados. Se eliminan los errores de segmento espacial y de control. En cuanto al segmento de los usuarios, se eliminan los efectos de la ionosfera y troposfera. Y el parámetro que más afecta es el del ruido del receptor. Se están desarrollando sistemas WAD GPS, que no es otra cosa que un DGPS de gran cobertura. Están formados por varias estaciones monitoreadas de GPS cuyas áreas de cobertura están superpuestas. La red geodésica vertical constituye una de las tres vértices del Sistema Geodésico Nacional y está representada por un conjunto de puntos situados sobre la superficie del territorio nacional. Cada uno fue establecido sobre una marca física para obtener su valor de elevación o altura determinada por medición. Propósito de la red geodésica de control vertical. Tiene múltiples aplicaciones establecidas en función de las características de precisión y densificación de los bancos de nivel en las líneas de nivelación, establecimiento del sistema de referencia vertical, determinación precisa del relieve del territorio,
Origen de las alturas para la construcción de diferentes obras de ingeniería civil, elaboración de cartografía, estudio del nivel medio del mar y sus variaciones, detección de variaciones. La red existe desde 1944. Está constituida por 157 estaciones de primer orden y más de 300 estaciones de segundo y tercer orden, que son con las que la nueva red geodésica panameña se están tratando de complementar, estableciendo una serie de estaciones que constituyen la nueva red geodésica nacional. Aplicaciones del posicionamiento geodésico vertical según orden de precisión. Primer orden clase 1 y 2. Los levantamientos geodésicos verticales que se hagan dentro de este orden deberían destinarse al establecimiento de la red geodésica vertical primaria o fundamental del país, así como cualquier levantamiento geodésico vertical que requiere dicho orden. Segundo orden clase 1. Deberá aplicarse al establecimiento de la red geodésica vertical secundario a modo de densificación, así como a cualquier levantamiento geodésico vertical que requiera dicho orden. Segundo orden clase 2 y tercer orden. Deberá aplicarse a densificación de las redes, así como a cualquier levantamiento vertical que requiere. La triangulación de la superficie es un método para obtener áreas de figura poligonales, normalmente irregulares, mediante su descomposición en formas triangulares. Lógicamente, la suma de las áreas de los triángulos da como resultado el área total. El área de un triángulo se halla mediante la siguiente ecuación: S es igual a base por altura sobre 2. Triangulación geodésica. Trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación. En este método, la situación se invierte para medir directamente los lados y de ahí derivar los valores angulares, excepto que para efectos de control de dirección se requieren las medidas de algunos ángulos. Poligonación consiste en la medida directa de ángulos y distancias entre puntos consecutivos que forman una línea poligonal continua. Se trata de determinar las coordenadas de una serie de puntos mediante la medición en campo de la longitud de los tramos de los ángulos comprendidos. Triangulateración. Este método combina los dos anteriores mediante las medidas directas. Bisección angular, trisección angular y estación libre. Orientación astronómica. Es la capacidad para determinar orientación de la esfera celeste, puntos y círculos de referencia. Se basa en el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra y en la regularidad que se da. Se aplica para la determinación de coordenadas astronómicas puntuales. La orientación requiere posición en la Tierra, longitud, latitud y altura sobre el nivel del mar. Orientación cardinales, determinación de la dirección norte y sur. Puntos y circuitos de referencias básicos. Puntos cardinales. Cenit, nadir, horizonte matemático y horizonte real. Sistema de referencia geodésica. Es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, navegación, cartografía y sistemas globales de navegación por satélite, para la correcta georreferencia de elementos en la superficie terrestre. Instrumentos geodésicos: brújula, cámara métrica, cinta métrica, distanciómetro, estación total, estadio horizontal, teodolito digital, hilo, jalones, escáner láser, mareógrafo, mira, nivel, prisma, receptor satelital y sectante. Métodos y actividades geodésicas. Los métodos geodésicos no son otra cosa
que la aplicación al estudio de la Tierra de la metodología científica de observación, cálculo y comprobación. Se observa un fenómeno con teoría física y el uso de la matemática. Se establece un modelo que lo representa y después se comprueba lo cercano que este modelo y sus consecuencias están de la realidad observada. Método dinámico. Está basado en la teoría del campo gravitacional. Trata de las medidas de la gravedad, del estudio del campo exterior y de la obtención de la forma de la Tierra. Sus datos fundamentales son las medidas de la gravedad efectuadas generalmente en la superficie y las perturbaciones observadas en el movimiento de un satélite artificial. Método geométrico. Los datos de observación están constituidos por las medidas de ángulo y distancia en la superficie terrestre. Este método implica la medición de las longitudes de arco de meridianos y paralelos. Actividades. Definiciones del sistema referencial. Obtención de las redes planimétricas. Obtención de redes tridimensionales. Control de sistemas temporales. Control de movimiento de polo, movimiento de placas y mareas terrestres. Una ficha técnica de producto o servicio es un documento en el cual se detallan todas las características de un producto, incluyendo su composición, características técnicas y otros datos relevantes. Estructura de una ficha técnica de señal geodésica. Nombre de la estación, característica de la marca, número o código, establecimiento, localidad, ubicación, datum, elipsoide, latitud, longitud, altura elipsoidal, X geocéntrica, Y geocéntrica, Z geocéntrica, norte, este, zona, modelo geoidal, altura geoidal, fecha y orden.